Hola, antes de la introducción al curso quisiera mostrarles el sistema ya finalizado y que vamos a desarrollar desde cero. Vamos a utilizar el IDE Visual Studio junto con el lenguaje de programación C# y como gestor de nuestra base de datos vamos a utilizar SQL Server. Primero vamos a partir creando todas las tablas necesarias para nuestra gestión del sistema de ventas y también vamos a crear la relación entre ellas. Luego vamos a crear cada uno de los procedimientos almacenados que nos va a permitir ejecutar ciertas acciones desde nuestro sistema. Pasaremos luego a crear las interfaces necesarias dentro de todo el sistema, empezando desde el inicio de sesión, donde si ingresamos como un usuario del tipo administrador, notaremos que tenemos acceso a todos los menús del sistema: usuarios, mantenedor, ventas, compras, clientes, proveedores y reportes. Ahora, si iniciamos con un usuario distinto al rol de administrador, en este caso como un empleado, le damos en ingresar y veremos que tenemos acceso a ciertos menús del sistema. Solamente tenemos ventas, compras, clientes y proveedores. Cada uno de los menús dentro del sistema va a cumplir una función distinta. Primero tenemos usuarios, donde vamos a encontrar todos los usuarios que van a tener acceso al sistema. Aquí podemos crear nuestros usuarios asignándole un rol correspondiente, el cual nos va a decir qué permisos tiene dentro del sistema. Y a la vez también podemos activarlos y desactivarlos. En el siguiente menú tenemos a mantenedor, donde vamos a encontrar categoría. Aquí simplemente vamos a crear todas las categorías que van a tener nuestros productos y de igual forma podemos activarlos y desactivarlos. En el siguiente tenemos a producto, donde vamos a crear todos nuestros productos, en el cual también acá vamos a asignarle la categoría que anteriormente hemos creado. Y de igual forma podemos activar y desactivar el producto. Acá tenemos la opción de poder descargar en un Excel, donde simplemente vamos a ver el reporte de todos nuestros productos como datos importantes: el stock, precio de compra, precio de venta y el estado en el cual se encuentra nuestro producto. En el siguiente menú tenemos negocio. Esto simplemente es para modificar los datos de nuestro negocio y esto lo vamos a ver reflejados en los documentos que vamos a poder exportar desde este sistema. Vamos a saltar ventas y compras. Pasaremos primero a clientes. Simplemente vamos a crear todos nuestros clientes que vamos a tener para nuestras ventas y de igual forma podemos activar y desactivar. No olvidemos que tenemos la opción siempre en estos mantenedores de poder modificar y también eliminarlos. El siguiente van a ser los proveedores. De igual forma podemos crear nuestros proveedores, podemos editarlos y también podemos eliminarlos. Los proveedores nos van a ayudar con los ingresos de nuestros productos mediante a una compra. Tenemos la opción de compras, regresamos aquí, en donde podemos registrar una compra señalando la fecha, el tipo de documento de la compra, si es una boleta o una factura, y acá seleccionamos un proveedor y a continuación seleccionaríamos un producto, en este caso gaseosa. Ponemos precio de compra, precio de venta, añadimos la cantidad de cuánto vamos a realizar la compra y simplemente le damos en registrar. Cuando finalizamos una compra podemos ver el detalle de esa compra, simplemente poniendo el documento que se genera después de crear una compra, le damos buscar y podemos ver un resumen. Tenemos la opción de poder descargar en PDF este resumen, el cual es este de aquí, por ejemplo, en el cual aquí iniciamos primero con los datos del negocio, que estos son totalmente configurables. Ustedes pueden cambiar por medio del sistema estos datos del negocio y además también podemos cambiar el logo. Acá viene el número del documento que hemos generado, en este caso es una boleta, los datos del proveedor, la fecha de registro y qué usuario realizó esta compra. Y a continuación podemos ver todos los productos que se realizó en la compra y el monto total. De igual forma tenemos en el menú de ventas la opción de registrar. Podemos registrar una venta señalando el tipo de documento, la información del cliente, el producto que deseamos realizar para la venta,
nos aparece el precio que estuvo por default para venta, el stock que tenemos, y acá podemos añadir la cantidad que deseamos vender a nuestro cliente. Le damos en agregar y simplemente podemos ver el detalle ahí. Tenemos un total a pagar, con cuánto nos va a pagar el cliente y el cambio que vamos a darle. Procedemos a crear la venta y tenemos en el siguiente menú ver detalle, donde simplemente vamos a poner el documento que se generó por la venta, le damos en buscar y nos aparece el resumen de la venta. También podemos buscar otros y simplemente ahí aparece su detalle. Aquí también nos acompaña esta opción de descargar en PDF, donde simplemente vamos a ver el detalle de la venta. En esta oportunidad es este de aquí, donde nos aparecen los datos del cliente, la fecha de cuando se hizo la venta y el usuario quien hizo la venta. Tenemos el detalle de los productos y tenemos acá el detalle de los pagos, ¿no? Monto total, pago con cuánto y el cambio. Y acá arriba, se me había olvidado, es el número de la boleta que se generó. Para finalizar tenemos aquí el último menú, que viene a ser reportes, donde podemos generar reportes por ventas y reportes de compras. Primero vamos a pasar por reporte de compras, donde podemos seleccionar una fecha en específica, un rango de fecha de inicio y fin, y el proveedor que hemos realizado la compra. Voy a poner todos y le doy en buscar y nos aparece la lista de todas las compras que hemos realizado dentro de ese rango de fechas. De igual forma nosotros podemos descargar en Excel y podemos ver el reporte de todas las compras realizadas. El siguiente viene a ser el reporte por ventas, donde simplemente igual ponemos un rango de fecha de inicio, fecha de fin de cuando se hizo unas ventas, le damos en buscar y nos aparece el resumen de ventas que hemos realizado durante ese periodo de fechas. Nos acompaña siempre un filtro acá donde podemos especificar alguna búsqueda que deseamos dentro de los resultados y tenemos la opción de descargar en Excel, donde simplemente vamos a tener el reporte de la venta mediante esta vista de Excel. Y acá ustedes o el usuario final puede generar los gráficos necesarios con esta data. Y bueno, eso sería toda la presentación del sistema que vamos a desarrollar, y ahora sí vamos a dar paso a la introducción del curso. Hola a todos, en este video vamos a dar inicio a nuestro curso de sistema de ventas, el cual está elaborado por este canal Código Estudiante. A continuación, las características del curso. Este curso gratuito tiene la finalidad de ofrecer los conocimientos básicos y necesarios para poder empezar a desarrollar un sistema. El material y conocimiento ofrecido en este curso nos ayudará a empezar con el desarrollo de funcionalidades básicas dentro de un sistema de ventas. Entonces, al finalizar el curso, usted contará con ciertos conocimientos que le permitirá mejorar o modificar el sistema según sus propias necesidades. Para el desarrollo de este sistema necesitamos ciertos requerimientos de software, el cual viene a ser el primero. Vamos a utilizar el ID Microsoft Visual Studio. Para mi caso es la versión 2017, pero también pueden funcionar para otras versiones. Vamos a necesitar también un administrador de base de datos, el cual será Microsoft SQL Server, la versión 2014 en mi caso, pero ustedes también pueden tener cualquier versión. Los conceptos que vamos a ver dentro de este desarrollo del sistema de ventas son programación en capas y la programación orientada a objetos. El primer concepto es programación en capas, el cual es emplear una arquitectura en capas que nos permite separar responsabilidades. Cada capa tiene una función específica y a futuro deseamos reemplazar o modificar una de ellas. Esta no afectará a gran medida a las demás. A continuación están todas las capas que vamos a ver. La capa entidad, el cual tendrán las clases con una estructura similar a nuestras tablas de la base de datos. Esta se limita solamente a ser un puente de transporte de datos con las demás capas. La siguiente es la capa de datos, es la encargada de la comunicación con la base de datos. Aquí se ejecutarán todas las acciones CRUD, que es el create, el read, el update y el delete. Tenemos la capa de negocio,
es la encargada de recibir las peticiones solicitadas por el usuario desde la capa de presentación. Y la última capa tenemos la capa presentación, la cual es la encargada de interactuar con el usuario, es decir, son aquellas ventanas, mensajes, cuadros de diálogo, formularios o páginas web que el usuario utiliza para comunicarse con la aplicación. Tenemos ahí un modelo rápido de la programación en capas, el cual tenemos primero al usuario, el cual va a interactuar con la capa de presentación, o sea, los formularios. Y esta capa presentación tiene una conexión con la capa de negocio, donde va a estar aplicada toda la lógica, y el cual va a ser de intermediario entre la presentación y la capa de datos. La capa de datos, lo habíamos mencionado, es la que se encarga simplemente con las peticiones y instrucciones y consultas hacia nuestra base de datos, en esta oportunidad SQL. Y la capa de entidades es el que va a manejar todo nuestro flujo de datos en todos los niveles de estas capas. El concepto de programación orientada a objetos, como su sigla POO, es un paradigma de programación, es decir, es un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. La programación orientada a objetos permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Vamos a utilizar arquitecturas y lenguaje de programación, pero necesitamos aquí el ADO.NET, el cual es una arquitectura que permite el acceso y la manipulación eficiente de los datos mediante un conjunto de clases, interfaces y estructuras, permitiendo la creación de aplicaciones distribuidas. Como lenguaje de programación vamos a utilizar C#, el cual es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado por la empresa de Microsoft como parte de su plataforma .NET. El sistema va a contar con módulos. El primero va a ser usuarios, donde vamos a tener un mantenedor de usuarios para que puedan acceder al sistema. El módulo de mantenedor, el cual va a contar con hacer un mantenimiento de las categorías de los productos, un mantenimiento de los productos y un mantenimiento de los roles, si es que queremos agregar. Y más adelante también tenemos el módulo de los clientes, el cual va a contar con el mantenedor del cliente, crear nuevos clientes, editarlos, eliminarlos. Vamos a tener también el módulo de proveedores, el cual va a contar con crear nuevos proveedores, actualizar proveedores, eliminar proveedores. A la vez también vamos a tener el módulo de compras, donde vamos a hacer la compra de un producto según un proveedor, y acá va a estar su mantenimiento. Y el módulo de ventas, donde vamos a poder dar pase a hacer la venta de un producto por un usuario a un determinado cliente. Y el último módulo, que viene a ser reportes, donde vamos a estar toda la información que tenemos del sistema, lo vamos a ver reflejados aquí en el reportes, ya sea descargar por PDFs o por Excel. La estructura de nuestra base de datos va a ser la siguiente. Va a contar con 11 tablas, que son categoría, producto, detalle de compra, detalle de venta, compra, usuario, venta, proveedor, rol, permiso y cliente. Entonces, resumiendo todo esto, el producto va a contar con una categoría, y a la vez este producto va a estar dentro de un detalle de compra. Sabemos que al momento de realizar una compra puede estar involucrado varios productos, y a la vez también una venta también puede estar involucrado varios productos. El detalle de compra se va a relacionar con su respectiva cabecera, como puedes decirle el máster, que es compra, y esta compra va a estar relacionada con un proveedor. Detalle de venta también va a tener su maestro detalle, el cual el maestro viene a ser venta, el cual está relacionado con un cliente al quien se le hizo la venta. Compra y venta van a estar relacionadas con un usuario, porque es el usuario el que hace o realiza estas operaciones de compra y venta. El usuario a la vez va a tener asignado un rol, el cual este rol va a estar asignado a permisos. Esto nos va a brindar que el usuario va a tener acceso a ciertos menús dentro de nuestro sistema. Y con eso hemos terminado la presentación de este sistema, y vamos a dar inicio a desarrollar ya el sistema de ventas. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro SQL Server.
Muy bien. Como le dije al inicio, bueno, yo cuento con la versión de 2014, pero ustedes pueden iniciar con cualquier otra versión. Le voy a dar en conectar, que es a mi nombre de mi servidor, y utilizo una autenticación, en este caso Windows. Ustedes pueden elegir una autenticación de SQL Server y poner sus credenciales. Yo le voy a dejar por default Windows y le voy a dar en conectar. Y entonces ya se me desplegó acá mi base de datos, la cual tengo aquí. Y vamos a dar inicio a la creación de nuestra base de datos para utilizar en el sistema de ventas. Voy a seleccionar acá base de datos y voy a darle aquí en nueva consulta en la parte superior. Y vamos a tener una nueva hoja donde vamos a poder escribir las sentencias necesarias para crear la base de datos. Yo generalmente lo hago así, por código, por sentencias SQL, no lo hago por el modo de diseño, ya que esto nos va a permitir poder guardar nuestros scripts y poder llevarlo a otro lugar para poder proceder con la creación de la base de datos. Entonces vamos a iniciar primero con el create database. La base de datos la voy a llamar DB, de las siglas database, y lo vamos a llamar sistema de ventas. Sistema venta. Y vamos a utilizar un go que nos va a permitir continuar con la siguiente instrucción, que es use db sistema de venta. Voy a copiar lo que tengo aquí arriba y voy a pegar acá. Y go. Entonces, si yo ejecuto todo esto de aquí, le doy en ejecutar. Entonces, me va a crear la base de datos y a la vez me está diciendo que voy a dirigirme o usar la base de datos de sistema de venta que he creado recientemente. Y como ven acá en la parte izquierda superior ya tenemos ya seleccionada nuestra base de datos en la cual estamos trabajando. Para poder visualizar aquí tendríamos que darle acá un refrescado en actualizar. Seleccionen acá, disculpen, la base de datos, le damos en actualizar. Y vamos a ver que está aquí en DB sistema de venta. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a crear las tablas necesarias que vamos a necesitar aquí en nuestro sistema de ventas. Entonces vamos a proceder a crear las tablas. La primera tabla que vamos a crear va a ser la tabla rol. Voy a poner así, create tabla. En mayúscula vamos a definir el nombre de la tabla. Y esta tabla rol va a contar con estas columnas. Le voy a poner id rol. Va a ser el tipo entero. Va a ser una llave primaria, primary key. Y va a tener el atributo de identidad. Este atributo nos va a permitir que automáticamente va a ser generado los valores en esta columna. No hay necesidad de nosotros insertar un ID que pueda identificar un registro dentro de esta tabla, ¿sí? Va a ser un identificador, un correlativo automático, el cual se le va a asignar. La siguiente columna va a ser descripción. Este va a ser el tipo varchar y le vamos a dar un tamaño de 50. La siguiente columna va a ser fecha de creación. Es importante, creo yo, ponerle la fecha de creación, ya que esta nos va a permitir, como su nombre indica, en qué momento se ha creado esta. Al momento de añadir un rol, vamos a saber cuándo se ha creado exactamente ese rol. Por valor de defecto, le vamos a poner aquí default get date. Y entonces automáticamente esta columna se va a almacenar la fecha actual del sistema. No hay necesidad ya de insertar un valor en esta columna de fecha de creación por parte nuestra. Entonces la siguiente tabla que vamos a crear va a ser la tabla de permisos. Para ahorrarnos tiempo, ya saben que podemos copiarnos. No hay necesidad de estar reescribiendo nuevamente si ya tenemos la estructura arriba, ¿no? Vamos a crear una tabla, la vamos a llamar permiso. Esta tabla va a tener también un ID, un identificador, el cual va a ser ID permiso. Y vamos a agregar aquí, voy a copiar y voy a pegar aquí abajo.
el cual también va a tener esta columna ID role, va a ser del tipo entero, pero ya no va a ser aquí una llave primaria, sino va a ser una referencia hacia la tabla role, la que tenemos ahí creada arriba, y específicamente le vamos a decir que sea una referencia a la columna ID role. De esta manera van a estar relacionadas la tabla role y la tabla permiso. Un permiso va a tener un correspondiente role. En cambio de la descripción le vamos a poner que sea el nombre del menú. De esta forma vamos a decir qué menús le pertenecen a qué rol. El nombre del menú le vamos a poner en, lo voy a poner en que sea en 100. Y la fecha de creación por default le dejamos tal y como está. Entonces vamos a continuar con la siguiente tabla, que va a ser proveedor. De igual forma vamos a copiar lo que tengo aquí arriba. Voy a pegar aquí. Esto de acá lo voy a deslizar un poco más abajo. Y acá en vez de tabla rol se va a llamar nuestra tabla proveedor. Este de igual forma va a tener una columna identificadora. Lo voy a llamar proveedor, ID proveedor. También es entero, primary key y es un identity, un correlativo autogenerado. Acá va a cambiar, ya no va a ser descripción, el key va a ser el documento. Acá vamos a almacenar el documento de identidad de este proveedor. Y voy a copiar, voy a pegar acá, voy a poner una columna más, el cual sea el nombre de la razón social de este proveedor, ya que puede ser una empresa. Y vamos a seguir copiando y pegando para las demás columnas, el cual la siguiente viene a ser el correo de nuestro proveedor, el siguiente viene a ser el teléfono del proveedor y por último tenemos al estado. Bueno, no es el último sino el penúltimo, viene a ser estado, el cual nos va a permitir si es que nuestro proveedor se encuentra activo o no activo. Esto lo voy a poner del tipo bit. Este va a almacenar solamente unos y ceros, nada más. Así como tenemos ya desarrollada la tabla de proveedor, vamos a seguir con la siguiente tabla. Recuerden poner acá el Go para que pueda continuar. Entonces la siguiente tabla viene a ser la tabla de cliente. Esta tabla de cliente va a tener también la misma columna, que sea cliente, ID cliente. También cuenta con el número de documento como columna, pero en vez de razón social tiene la columna nombre completo, el cual va a ser los nombres y apellidos del cliente. También cuenta con la columna de correo, también cuenta con la columna de teléfono, también cuenta con la columna de estado, para identificar si nuestro cliente va a estar activo o no activo, y por último la fecha de creación. Vamos a continuar ahora con la tabla de usuario, voy a copiar y pegar de igual forma. En vez de cliente va a ser acá tabla usuario, también va a tener su identificador, ID usuario, del tipo entero, primary key y un autocorrelativo. Acá la columna documento está muy bien, el nombre completo está bien para el usuario, el correo también, pero el usuario tiene algo que lo identifica, el cual es la clave. Correo y clave. Vamos a hacer que el usuario pueda acceder al sistema con su número de documento y su clave o la contraseña. El usuario no cuenta con un teléfono en este caso, pero sí cuenta con ID role. Recordemos que arriba ya habíamos hecho una referencia a la tabla de permiso de ID role. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar esta columna y voy a pegarle aquí. Entonces a nuestra tabla usuario también cuenta con una columna ID role, el cual hace una referencia a la tabla role respectivamente a su columna ID role. Entonces estamos haciendo ya ahí nuestra referencia a esa tabla. Ahora también cuenta con el estado que es bit para identificar si nuestro usuario se encuentra activo o no activo. Y la fecha de creación que nos ayudará por último. Ahora vamos a proceder con la creación de nuestra tabla compra. Voy a copiar esto de aquí, de la tabla cliente. Voy a escoger cualquier tabla de ahí y vamos a proceder con la tabla compra. La tabla compra
también va a tener un identificador, el cual va a ser ID compra. La siguiente columna viene a ser el ID usuario, recordemos que ya lo tenemos aquí, ya que una compra siempre debe estar relacionada con un usuario quien la genera. Entonces va a ser el tipo entero y vamos a copiar esto acá de la referencia. No tenemos por qué limitarnos y decir no puedo copiar, nos ayuda mucho en el tiempo. Entonces ID usuario, esta columna ID usuario que está dentro de compra se va a relacionar con la tabla usuario que está aquí arriba y respectivamente con su columna ID usuario. Entonces ya estamos haciendo una relación de este usuario con la compra. La siguiente columna que viene a ser en la compra viene a ser el proveedor. De igual forma nosotros hemos creado acá arriba proveedor, vamos a copiar esto de aquí, su columna que lo identifica, ya que una compra siempre se realiza hacia de acuerdo a un proveedor. Entonces vamos a copiar lo que tengo aquí y voy a reemplazar todo esto. Entonces mi columna ID proveedor que está dentro de mi tabla compra se va a hacer una referencia a la tabla proveedor y vamos a especificar a qué columna, a la cual va a ser ID proveedor. Entonces ya tenemos relacionada nuestra compra con un respectivo proveedor. La siguiente columna viene a ser el tipo de documento. Esto de aquí lo voy a quitar, esto de aquí voy a reemplazar. Bueno, voy a copiar y acá voy a poner tipo de documento, el cual nos va a poder identificar si va a ser una boleta o una factura. Lo voy a dejar, sí, está bien en tamaño de 50. Después del tipo de documento viene a ser el número de documento, ya que esa boleta o esa factura necesita un número, el cual necesitamos registrar aquí en nuestra base. Y voy a proceder a eliminar todo esto de aquí, ya que tenemos aquí la penúltima columna, el cual es monto total. Aquí simplemente vamos a almacenar la cantidad total de todos los productos. Hablo en el tema del precio, ¿sí? Acá vamos a almacenar la suma de todos esos precios de todos los productos que hemos realizado la compra. Este de aquí va a ser del tipo decimal. Y pues acá le voy a decir que tenga de 10, de una cantidad de 10 que tenga con 2 decimales. Ustedes ya le pueden ahí modificar para el cual ustedes deseen, de acuerdo a su país, de cómo llevan el tipo de la moneda. Yo en mi caso, que es Perú, le voy a poner con decimales de 2, que creo que es suficiente y creo que se ajusta a la mayoría de los casos. Entonces, para corroborar tenemos ahí el ID de compra, el ID usuario, el ID proveedor, el tipo de documento, el número de documento, el monto total y la fecha de creación. Muy bien, entonces incluso acá la fecha de creación podemos tomarlo como fecha de registro, pero lo dejamos ahí. Sí, también puede ser la fecha de registro, no habría problemas ahí. Entonces la siguiente tabla va a ser la tabla de... Vamos a partir con la tabla de detalle de compra. Voy a copiar todo esto de aquí y voy a pegar acá. Entonces a esta tabla le voy a agregar detalle compra. Voy a copiar este de aquí, la primera columna, y lo voy a dejar aquí. Entonces a esta columna le voy a poner como identificador también ID detalle compra. La columna ID compra la necesitamos, pero no de esta forma de llave primaria, sino que haga referencia a una tabla, el cual es compra. Vamos a hacer referencia y a su respectiva columna ID compra. Muy bien, esto viene a ser como un maestro detalle, ¿no? Compra y su detalle de compra. Acá va a estar los datos generales y acá vamos a tener todo el resumen de productos que tiene esa compra. Entonces vamos a proceder acá a eliminar cosas que no necesitamos, como el tema del producto. Bueno, antes de realizar el tema de la compra nos hemos olvidado crear el tema del producto y la categoría. Así que lo que vamos a hacer es
para no tener problemas con eso, vamos a dejarlo por un lado, acá el tema del detalle de la compra, y vamos a proceder a crear, antes de la compra en total, vamos a crear la tabla de producto y categoría para seguir ese orden. Entonces voy a copiar uno de acá, que sea, por ejemplo, el tema del permiso, voy a copiar esto de aquí y voy a pegar acá. Entonces, el producto sabemos que tiene una categoría, ¿no? Puede ser embutido, lácteos o otro así, similar. Categoría. También va a tener una columna, el cual le va a identificar, ID categoría. Esta de aquí la voy a borrar, ya no la necesito. ID categoría va a ser descripción. También le voy a poner de 100. Y necesito acá sí o sí el estado para identificar si una categoría está activa o no está activa. Entonces la siguiente tabla viene a ser, voy a copiar todo esto, viene a ser la tabla de producto. Entonces aquí voy a copiar esto de acá porque la ID de categoría sí la necesito. Y solamente aquí, al inicio voy a cambiar que sea ID producto como la llave primaria de esta tabla. ID categoría sí la necesito, pero no como llave primaria, sino que la necesito como una referencia. Entonces voy a copiar lo que tengo aquí arriba y voy a reemplazar acá todo esto. Va a ser una referencia hacia mi tabla categoría a la columna respectiva ID categoría. De esta forma. Muy bien. Entonces ahora viene a ser el código. Para seguir solamente el orden como hemos diseñado en nuestra tabla, vamos a ponerle aquí que este producto tenga un código. Voy a copiar acá el varchar que tengo por aquí arriba. Ya está. Este producto necesita un código. A la vez este producto necesita un nombre. Y a la vez este producto necesita una descripción. No sé, quizás pueda venir en litros, en kilos, por latas, por unidades. Ahí es donde vamos a especificar cómo va a venir esta presentación de este producto. Entonces después de descripción, ahí está muy bien, lo dejamos en categoría. La siguiente columna va a ser el stock, el cual va a ser del tipo entero. Y lo vamos a poner que no sea not nulo. Y por default que sea 0. ¿Sí? Así que a la vez cuando creamos el producto, el stock inicial de este producto va a ser 0. Va a estar de tipo entero y ahí está muy bien. El siguiente viene a ser precio de compra. Tengo por aquí un decimal, voy a copiarse acá el monto total que hemos realizado en compra. Stock. Y el que viene aquí abajo viene a ser el precio de compra. Acá vamos a setear con cuánto se está haciendo el precio de compra de este producto. Vamos a ponerle también un default de 0 para que al momento que se registre el producto pueda iniciar con un precio de compra inicial que es 0. Al igual va a tener también un precio de venta. Voy a cambiar esto de aquí. Precio venta. También va a ser del decimal de 10. Un tamaño de 10 y decimales de 2 y por default que sea 0 cuando se registre cualquier producto. Después de esto de aquí del precio de venta va a tener también un estado el cual vamos a definir si el producto se encuentra activo o no activo. Y muy bien, con eso ya hemos terminado la categoría y el producto. Ahora sí no habría problema en el tema de poder crear nuestra tabla de detalle de compra, ya que necesitamos de un producto para poder relacionarlo aquí dentro del detalle de compra. Ahora vamos a utilizar esa tabla del producto en cual vamos a hacer la relación con el detalle de compra. Entonces acá tenemos el usuario, ya no lo necesitamos, pero voy a poner aquí, aprovechando esto de acá, va a ser ID producto.
Le iba a eliminar, pero ahí me di cuenta que mejor lo utilizamos. Va a ser en relación a esta tabla producto que tenemos en la parte superior. La columna le vamos a especificar que sea ID producto de aquí. Muy bien, ID producto. Ya tenemos ID compra, ID producto. Ahora nos falta el precio de compra y el precio de venta. Voy a borrar esto de aquí y le voy a dar acá en espacios. Y donde tenemos esto, ya lo tenemos acá en la parte superior, precio de compra y precio de venta, le voy a poner acá. ¿Por qué se repiten el precio de compra y el precio de venta en la tabla producto y en la tabla de detalle de compra? Esto se debe al caso, o para poder manejar el caso en el que un producto hemos realizado una compra de un monto de 10, digamos, ¿sí? Entonces el producto va a estar seteado con esa cantidad de 10. Ahora, si realizamos nuevamente otra compra para el mismo producto, no sé, de acá a un mes y ya ha subido el precio, entonces ese producto su precio va a estar actualizado en la tabla producto. En cambio, en detalle de compra, también va a estar ese precio de compra, pero va a quedar un historial, ¿sí? De la primera compra que hemos realizado a tal precio, y para la siguiente compra también va a haber un historial. Entonces este producto siempre va a tener el último precio de compra y precio de venta. Para resumir, tenemos una compra doble que hemos hecho de este producto, y el producto siempre va a tener el último precio de compra y último precio de venta que hemos adquirido en la compra. Entonces es por eso que ahí está el detalle, ¿no? Y para no estar haciendo, porque vamos a utilizar una facilidad, el cual es ya no estar haciendo una relación entre producto y detalle de compra para saber cuánto nos ha costado el producto o cuánto debemos venderlo. Ya no tenemos que hacer una relación acá con detalle de compra, sino inmediatamente en la misma tabla producto ya tenemos el precio de cuánto hemos adquirido esa compra y el precio de venta de este producto que vamos a ofrecer al cliente. Entonces ya es mucho más fácil obtener ese dato ahí en producto. Más adelante en la aplicación van a ver la utilidad que tiene esta de aquí. Entonces, para terminar, ¿qué es detalle de compra? Vamos a utilizar a precio de venta aquí, que nos hemos quedado. Ahora vamos a seguir con la columna que es cantidad, de cuánto hemos adquirido en esta compra. Voy a poner también entero. Y luego viene a ser el monto total. Voy a borrar todo esto de aquí. El monto total. Bueno, este monto total va a ser la cantidad multiplicado por el precio de compra. El precio de venta no va a estar aquí utilizándose para calcular el monto total. Y el último viene a ser fecha de creación, de cuánto se ha realizado ese detalle de compra. E incluso acá tenemos la fecha que nos podría ayudar. Si deseamos podemos omitirlo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí simplemente para mantener el estándar. La siguiente tabla, ya así como hemos hecho compra y su detalle de compra, ahora vamos a proceder con la tabla de venta. Voy a copiarme lo mismo que tengo aquí en compra y lo voy a pegar aquí abajo. Y el nombre de compra, por supuesto, le voy a cambiar, que ahora que va a ser venta. El identificador de esta columna, bueno, de esta tabla va a ser venta, ahí también va a ser primaria y va a ser correlativa. Esta venta también está relacionada a un usuario, así que esto de acá lo dejamos. El tipo de documento, necesitamos esta venta, va a necesitar un tipo de documento, solamente para mantener el orden de acuerdo a nuestro diseño. Lo vamos a poner acá en la parte superior. Tipo de documento, si es una boleta o una factura que estamos emitiendo al cliente al momento de realizar la venta, y el número de documento, el cual ya sabemos que nuestra boleta y nuestra factura puede tener un número. Lo siguiente viene a ser el nombre del cliente. ¿Sí? Porque necesitamos saber a qué cliente le estamos ofreciendo el producto, o ha adquirido el producto, mejor dicho. Y bueno, acá me salté. El nombre del primero era número de, bueno, documento del cliente. Documento cliente y nombre cliente. Ambos, bueno, el primero, bueno, ahí está medio exagerado, le voy a poner en 50 y el nombre del cliente va a estar en 100.
Acá me estoy salteando, me estoy añadiendo una letra E, documento cliente, nombre de cliente. Entonces, sabemos que nosotros tenemos una tabla cliente, pero esta tabla de cliente a medida va a ser actualizada. No sé si le hemos dado hemos hecho una venta a un cliente con el nombre Juan Mendoza. El nombre de la venta o en la factura tiene que estar registrado como Juan Mendoza, ¿sí? Pero si esta tabla lo modifica, no sé, Juan Mendoza, ¿no? Y le ponen otro apellido, Juan Mendoza Tara, algo así. Entonces, el nombre que aparece en esta venta no debe ser afectada, no debería ser afectada según negocio. O esto también lo podemos cambiar si nosotros lo deseamos. Pero en este negocio, en este modelo, estamos haciendo que se respete el nombre inicial al cual se hizo la venta a este cliente, ¿no? Si en ese momento se realizó la venta a Juan Mendoza, tiene que ser Juan Mendoza en el historial. Así ustedes lo cambian en el mantenedor al nombre del cliente por otro ahí. Entonces, este nombre ya va a ser reflejado en las próximas ventas que se hagan a Juan, ¿sí? Pero las ventas que ya se hicieron ya tienen esa boleta con ese nombre, ¿sí? Es ya un tema de reglas de negocio. Es por eso que acá ya estamos registrando el documento del cliente y el nombre del cliente para guardar ese historial de a quién en ese momento se le hizo la venta. Ahora sí, vamos a seguir después del documento del cliente, después del nombre del cliente, vamos a seguir con los temas del precio, el cual es monto de pago, el cual nos va a indicar con cuánto ha pagado el cliente. El siguiente viene a ser monto cambio, nos indica si es que hubo un cambio al momento de realizar el pago. Y el siguiente viene a ser, voy a copiar eso acá, monto total, de cuánto le costó la venta. Y con eso ya hemos terminado aquí. Bueno, ahí tenía un monto total abajo, bueno, la había omitida. Entonces, para refrescar, tenemos ID venta, tenemos ID usuario, tenemos tipo de documento, número de documento, documento cliente, nombre del cliente, monto pago, monto cambio, monto total y fecha de creación. Bueno, ahí tenemos en el diseño fecha de registro, pero no hay problema. Podemos utilizar cualquiera, ya que hemos definido así de todos. O incluso lo podemos cambiar al final. Sí, lo vamos a cambiar al final. Toda esa fecha de creación lo vamos a poner como fecha de registro. Pero una vez ya que hemos terminado de crear todas las tablas. Ahora la siguiente, la campaña venta, va a ser el detalle de venta. Vamos a copiar todo esto de aquí. Muy bien. Entonces acá vamos a poner detalle venta. El nombre acá también vamos a cambiar, el cual va a ser venta, detalle ID detalle venta. Este de aquí va a estar relacionado con una venta en específica, el cual es la tabla que tenemos ahí arriba, venta, ID venta, y la dejamos aquí. ID detalle venta, ID venta, muy bien. La siguiente columna viene a ser el ID del producto, que ya lo tenemos aquí, está relacionado con ese producto el cual está involucrado en la venta. Aquí vamos a cambiar en vez de compra, bueno, no vamos a cambiar, vamos a omitir esto de acá, es precio de venta, ¿sí? Con cuánto se está haciendo la venta. Por default acá le vamos a quitar, porque sí debe haber un precio de venta mayor a 0, si no, no se podría realizar la venta. La cantidad de cuántos productos está adquiriendo este cliente. Y en vez de monto total, acá vamos a poner un subtotal, ¿no? Que es la multiplicación entre el precio de venta por la cantidad, ¿no? El precio de la unidad de cada producto por la cantidad que está llevando el cliente. Entonces, para verificar ya ID detalle venta, ID venta, ID producto, precio de venta, cantidad, subtotal y fecha de registro. Entonces vamos a verificar que todos los datos estén ahí correctos. Muy bien. Entonces vamos a ver
vamos a proceder a cambiar ya el nombre de esta columna a fecha de creación para ponerle como fecha de registro. Para esto vamos a darle, es control F. ¿Sí? Control F, tenemos acá una opción que es reemplazo rápido, el cual le voy a decir que en vez de fecha de creación sea reemplazada por fecha de registro en el documento actual, y le vamos a dar en reemplazar a todo. Muy bien, nos dijo que hay 11 cambios de las 11 tablas que tenemos y le vamos a aceptar y listo. Y como ven, ya se nos cambió a todas. En vez de fecha de creación, ahora dice fecha de registro. Ahora sí, vamos a proceder a crear las tablas. Primero vamos a hacer uno a uno la creación para ver si es que nos muestra algún error al momento de crear la tabla. Voy a primero dar ejecución acá a la tabla rol y permiso de estos dos de aquí. Muy bien, acá tenemos el resultado, no tenemos ningún problema. Vamos a dar aquí también en la tabla proveedor. Vamos a crear la tabla proveedor, muy bien. Vamos a dar la siguiente, tabla cliente. Y el siguiente es la tabla usuario. El siguiente viene a ser la tabla de categoría. El siguiente viene a ser la tabla de producto. Ahora ejecutamos la tabla de compra. Ahora ejecutamos la tabla de detalle de compra. Ahora ejecutamos la tabla de venta. Y por último ejecutamos la tabla de detalle de venta. Muy bien. Entonces vamos a dar una actualización acá a nuestra base de datos. Le vamos a dar acá actualizar. Muy bien. Entonces ahora vamos a desplegar nuestro DB sistema de ventas y vamos a ver el gráfico, ¿no? Acá tenemos ya las tablas. Categoría, cliente, compra, detalle de venta, permiso, producto, proveedor, rol, usuario y venta. Muy bien. Entonces vamos a darle acá en diagrama, le vamos a dar que sí. Y vamos a dar nuevamente clic derecho a añadir un nuevo diagrama desde la base de datos. Y acá vamos a agregar todas nuestras tablas. Vamos a añadir categoría, cliente, compra, detalle de venta, permiso, producto, proveedor, rol, usuario y venta. Y le vamos a encerrar. Muy bien, ahora se nos hizo de esta manera. Y vamos a ver, encontrar un enfoque que nos ayude a visualizar todas las tablas. Este de acá se nos ha despegado, esta de aquí. Venta. Muy bien. Sí, esto despliego por acá. Esto por aquí. Esto de aquí. Y esto de esta forma de acá. Y vamos a ver. Entonces tenemos a la tabla cliente aquí. Y vemos que todo está partiendo desde la tabla de usuario. ¿Sí? El usuario tiene un rol específico, el cual el rol nos ayuda a identificar qué permisos va a tener dentro del sistema este usuario. Entonces el usuario puede hacer una venta y también puede hacer una compra. Vamos a iniciar acá con la compra. La compra directamente la hace hacia un proveedor. ¿Sí? Esta compra tiene un detalle de compra. Entonces en detalle de compra vamos a ver todos los productos que sean adquiridos por este usuario. Entonces ahí termina el flujo del detalle de compra, ¿no? Por un producto, y ese producto pertenece a una categoría. Ahora si vamos por el flujo en que el usuario hace una venta, entonces hace una venta, esta venta tiene un detalle de venta en donde el cual están involucradas productos, y este producto al cual está relacionando se clasifican por categorías, y eso de ahí viene a ser ya nuestro esquema. Esta tabla cliente queda libre ya que está involucrada acá en el detalle, en venta, pero no hay una relación fija, ya que el cliente podemos cambiar y modificar sus datos, así que no necesitamos una relación directa, ¿no? Sino que acá inmediatamente ponemos los datos a quién se le hizo la venta, cosa ya que queda registrado y no va a cambiar a quién se le hizo la venta. Quizás le hicimos la venta a un cliente Juan
y más adelante le cambiamos de Juan a María, entonces la venta debería quedarse como Juan, no debería cambiarse a María, ¿sí? Y entonces con eso ya hemos terminado. Voy a dar guardar acá este diagrama y le damos en aceptar. Lo que vamos a pasar ahora a continuación es ya desarrollar la interfaz en Visual Studio. Vamos a abrir el programa de Visual Studio. Mi versión es 2017. No hay problema si es que tienen otra versión. Porque la idea es la misma, ¿no? Crear un nuevo proyecto. Le vamos acá en nuevo proyecto. Ingresar un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto del tipo escritorio. Aplicación Windows 4. Esta opción de aquí. El nombre del proyecto le vamos a llamar capa presentación. Y nombre de la solución vamos a poner curso sistema ventas. Entonces, este proyecto está almacenado como una capa de presentación. El nombre de la solución es curso sistema ventas. Vamos a decir que se crea un acceso directo. Bueno, no un acceso directo, disculpen. Es crear un directorio para esta solución, que es curso sistema de ventas. Le vamos a dar acá en aceptar. Y ya tenemos ya acá la vista de este formulario. Entonces acá en la parte derecha vemos que nuestra solución se llama curso sistema de ventas, pero nuestro proyecto se llama capa presentación. Entonces nosotros vamos a agregar así de distintas formas. Bueno, vamos a agregar varios proyectos dentro de esta misma solución, el cual va a ser la capa de, voy a proceder aquí a agregar de una vez, agregar nuevo proyecto, pero esta vez va a ser una biblioteca de clases de .NET Framework y el nombre va a ser capa entidad. Le doy aquí en aceptar. El siguiente proyecto o la siguiente capa también vamos a hacer biblioteca de clases, va a ser capa negocio. Le vamos a dar en aceptar. Vamos a agregar un último proyecto, el cual va a ser la capa de datos. Capa de datos. Capa datos. También va a ser una biblioteca de clases, le damos a aceptar. De esta forma ya tenemos jerarquizado nuestra arquitectura de desarrollo de programación en capas. Capa datos, capa de identidad, capa negocio y la capa de presentación. Voy a cerrar todos los proyectos que tenemos abiertos. Muy bien. Entonces, para hacer un rápido diseño, vamos a ir acá a nuestro formulario. El nombre le voy a cambiar nombre aquí. Le voy a poner que sea inicio y le vamos a dar en aceptar. Nos va a decir que hemos cambiado y que desea cambiar a todas las referencias que hemos hecho aquí en el código. Como hemos abierto recientemente, le vamos a dar en sí. Y muy bien, ya está. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para desarrollar nuestra interfaz, vamos a utilizar un plugin que es las fuentes de imágenes, el Phone Away Song. Recuerden que el Phone Away Song ya lo tenemos en Bootstrap, pero también hay una presentación acá para el tipo de Windows 4 para aplicaciones de escritorio. Entonces vamos a ir a instalar esta aplicación. Esta de acá nos va a permitir obtener ya los logos, los iconos que vemos en Bootstrap o en una interfaz web. Acá lo vamos a tener en el escritorio. Vamos a instalar este plugin, le vamos a dar aquí en agregar, no, disculpen, en administrar paquetes de NuGet. Muy bien, entonces vamos a ir a la pestaña de examinar y acá vamos a buscarlo con el phoneawetsong.sharp. Ya lo tenía acá en el buscador y es este de aquí. Es totalmente open source y le voy a decir que me instale en la última versión en el proyecto el cual ya he seleccionado en mi capa presentación. Le voy a dar en instalar, quizás le tome un poco de tiempo, vamos a darle ahí. Muy bien, ya está. Ya se finalizó con la instalación y vamos a cerrar ya este paquete, la librería, bueno, la ventana que nos permite instalar los paquetes. Muy bien, entonces este sistema va a contar con sus menús y vamos a ponerle un título. Vamos a primero desarrollar el tema de la interfaz del menú de inicio, ¿no? Cuando accede después del login, para finalizar este primer video.
Cuando hemos instalado el paquete de PhoneAwesome, tenemos aquí, ya nos abrió una pestaña más, automáticamente nos abre. Aquí está PhoneAwesome.char y acá ya tenemos estos elementos, ¿no? El icon button y el icon picture box. ¿Sí? Con esto ya nos certificamos y confirmamos de que ya está instalado correctamente el paquete de plugin de las fuentes de los iconos. Entonces vamos a ir acá en el tema de la pestaña de menús y barras de herramientas y vamos a arrastrar dos menús strip. Uno aquí y el siguiente aquí. Como vemos, acá ya tenemos los dos menús strip implementados. El primero le voy a llamar, acá le voy a cambiar su nombre. Esperen, si he elegido el primero, este es el primero y este es el segundo, pero creo que no hay ningún tema. El que está en la parte superior le voy a llamar menú título. Y el que está en la parte inferior le voy a llamar menú, simplemente nuestro menú, nada más. Menú, y este va a ser el menú título. Al primer menú strip lo mantengo seleccionado y le voy a cambiar una propiedad, el cual va a ser su color de fondo, el cual va a ser, nos voy a la pestaña de web y vamos a seleccionar, a ver, estoy buscando, vamos a seleccionar el color de Steel Blue. Ahí está. Ya este de aquí vamos a también a agregarle un atributo. Bueno, vamos a cambiarle un atributo, el cual se llama right to left. Por acá lo tengo, sí. Y le vamos a poner en yes. Simplemente para que nos mantenga este de aquí arriba, de este elemento a la parte derecha, ¿sí? Para poder escribir nosotros acá en la parte izquierda. A este menú strip le vamos a poner también cambiar un atributo, el cual sea el auto size, y le voy a poner en false. Esto acá me va a permitir poder un poco estirar lo que viene a ser el menú. Y le voy a dar clic derecho y le voy a dar bloquear controles para que ya no podamos modificar esto de aquí. Aquí encima le voy a poner un label. Voy a arrastrar label, simplemente voy a pegar aquí. Y a este label le voy a poner, le voy a cambiar la propiedad text y le voy a poner sistema de ventas. Le voy a cambiar también algunas propiedades, que es el tema de la fuente. Le voy a poner, a ver, vamos a ir probando. Si lo pongo en 15 tiene ese tamaño. Voy a cambiar el tamaño ahora quizás a 20. Ahí está. Muy bien. Y le voy a decir que en el tema de su color sea blanco y que el color de fondo también sea el mismo color que tenemos para el menú strip, que es Steel Blue. Muy bien, de esa forma ya lo tenemos. Ahora vamos a agregar ya las opciones de los menús y vamos a dar clic aquí en esta opción y le vamos a dar en la opción de Icon Menú Item. Esta opción solamente la vamos a tener si hemos instalado el paquete de plugin de PhoneAwesome.char. Le doy aquí. Muy bien. Ahora voy a seleccionar este menú de icon y voy a poner el icono que le va a corresponder. No sé, voy a buscar un icono que sea, tengo acá clientes, voy a buscar un icono especial. A ver, es algo complicado aquí buscar el icono, así que voy a mostrarles una manera más sencilla de poder escribir. Voy a seleccionar este de acá, el compás. Muy bien. Y como vemos ahí ya se nos ha seleccionado, o bueno, ya nos muestra un icono ahí en la parte izquierda de icono menú. Voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle que sea el texto usuario. O bueno, usuarios. Ya está, usuarios. Ahora vamos a agregar ciertas propiedades a este icon item menú, el cual le voy a decir que el image scale, le voy a decir que sea de tipo none. Muy bien. Y vamos a definir que el tamaño del icono va a ser de
Ustedes pueden elegir o le dejamos en le podemos dejar en 50. Ya está. Ahora también vamos a cambiar el texto de acuerdo a la relación de la imagen. Nos vamos a la propiedad de text imagen relación. Le ponemos acá en que sea imagen, que sea se encuentre en la parte superior del texto de esta forma. Usuario, y ahí está su icono. Muy bien. Ahora el tamaño de la imagen de este icono también lo podríamos cambiar, pero vamos a ver si que vamos a tener problemas. Vamos a quitarle la propiedad que auto size, que sea a false, y vamos a decirle que el ancho de nuestra columna, bueno, de nuestro ítem de este menú sea de 80. Vamos a ir acá al atributo de size y vamos a decirle que el ancho, el width, sea de 80. Muy bien, y ahí está. Entonces vamos a copiar esto de acá, control C, control V, para todos los menús que tenemos implementados. En este caso tenemos usuarios, mantenedor, ventas, compras, clientes, y nos faltan 3 más que son proveedores, reportes y uno que nos va a ayudar de la información del sistema. Entonces aquí vamos a ponerle como usuario, ahora acá va a ser mantenedor, el siguiente va a ser ventas, el siguiente, estoy cambiándole a todos la propiedad de text, compras, el siguiente va a ser proveedores, el siguiente va a ser acá me salté, el cual es clientes, simplemente voy a poner esto de acá aquí, clientes, proveedores, y acá va a ser reportes, reportes, y el último lo vamos a poner como acerca de. Muy bien, así vamos a tener nuestros menús: usuario, mantenedor, ventas, compras, clientes, proveedores, reportes y acerca de. Esas son las opciones de menú que va a tener nuestro sistema. A este de aquí le voy a cambiar un back color que va a ser de blanco, totalmente blanco. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a cambiarles el icono a cada uno de ellos. Para poder cambiarle el icono de manera sencilla, vamos a ponerle un nombre que nos identifique cada uno de ellos. Este usuario le voy a poner acá en la propiedad name, le voy a poner menú usuario, así todo en minúscula. Este de aquí le voy a poner menú mantenedor. También vamos a mantener ese mismo patrón, menú ventas, menú compras, acá al primer menú le voy a agregar solamente una S para que sea menú usuarios, para que tenga ese mismo nombre. Ya, bueno, nos quedamos acá en menú compras, voy a dar acá en menú clientes y menú proveedores, menú reportes, y el último va a ser menú acerca de. Muy bien, ya tenemos ahí los nombres para cada uno de estos menús. Entonces, para cambiar fácilmente el icono a cada uno de ellos, vamos a seleccionar nuestro formulario, ¿sí? Y acá abajo tenemos inicio o desire, que tiene ese nombre, el cual es el diseño del formulario. Vamos a dar acá y vamos a desplegar esta opción que está código generado por el diseñador de Windows. Si desplegamos, vamos a ver que acá tenemos todo el diseño que le hemos dado a nuestro formulario. Acá encontramos el menú título,
el label que hemos agregado, y acá está el menú acerca de, el menú de compras, el menú de ventas, el menú de mantenedor. Entonces vamos a ir en ese orden. Vamos a definir, vamos a cambiar el icono de cada uno de ellos desde esta misma interfaz. Para el menú de acerca de, vamos a cambiarle que es ahorita está con predefinido, hemos puesto el compás y voy a ponerle un icono que se asemeje info circle. ¿Está bien? Y si vamos a la parte de diseño, ven cómo ha cambiado el icono. Entonces vamos a hacer así también para reportes, proveedores, clientes, compras y ventas y así lo que sigue. Entonces ya hemos cambiado acá para el menú de acerca de. El siguiente menú es de compras. El menú de compras vamos a ponerle un icono que lo tengo acá, es el dolly flatbed. Si me voy a mi parte de diseño, veo que ya se cambió el menú, su icono de este menú de compras. Vamos a ir ahora con el menú de ventas. El menú de ventas vamos a cambiarle con el icono de tag, bueno, de tags. Voy a ir en parte de diseño y veo que ya se cambió el icono. Y ahora vamos a ir con el menú de mantenedor. Este menú de mantenedor va a tener el icono de Tools. Vamos a nuestra parte de diseño y ven cómo cambió ya el icono del mantenedor. Ahora vamos a ir con el de menú de usuarios. El menú de usuarios tiene el User Cox. Y el menú de reportes vamos a asignarle el icono de Chart Part. Y el menú de clientes vamos a cambiarle por el icono User Friends. El menú de proveedores vamos a cambiarle también por un Address Card. Y con eso ya hemos terminado el cambio de los iconos para nuestros menús. Y si vemos ahora la parte de diseño, ya tenemos usuario, mantenedor, ventas, compras, clientes, proveedores, reportes y acerca de. Cada uno de ellos ya tiene su icono específico. Entonces de esa forma estaría quedando ya la interfaz de este menú de inicio. Acá en la parte de abajo vamos a mostrar los formularios. Para mostrar los formularios vamos a necesitar un control, el cual vamos aquí en la barra de contenedores y vamos a arrastrar este control que es el panel. Y le vamos a dar clic en esta opción, le vamos a dar en acoplar como en contenedor primario. Inmediatamente ya se ajusta al resto de pantalla que quedaba libre. Muy bien, entonces a este panel le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar contenedor. Muy bien. Y acá es donde vamos a mostrar todos los formularios. Al momento que le da clic en usuarios, va a mostrar el formulario de usuarios. Si le da clic en mantenedor, va a mostrar el formulario de mantenedor. Y así también para ventas, compras, clientes, proveedores, reportes. Y bueno, acerca de que va a mostrar solamente un formulario en forma de diálogo. Y con eso ya hemos terminado esta primera parte del video. En la siguiente parte del video ya vamos a empezar ya con el desarrollo de las implementaciones de la lógica en las capas y al menos mostrar avanzar con el módulo de usuarios con su mantenimiento, ¿no? Crear un nuevo usuario, a editar usuario, eliminar usuario y vamos a iniciar con el acceso al sistema creando la interfaz de login.